de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Hoy hay una columna de Mark Thiessen, que fue uno de los quienes escribían los discursos para George W. Bush, y la titula en el diario Washington Post The Wrong Way to Protest the President. Dice el camino equivocado para protestar en esta ocasión. Y señala varias cosas el señor Thiessen. La primera, dice que fue absurdo que el fin de semana pasado en un partido en Londres los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars no se pusieran de pie cuando sonaba el himno de Estados Unidos, y en cambio sí lo hicieron cuando sonó God Save the Queen, el himno británico. O sea, él recuerda que Estados Unidos se independizó del Imperio Británico hace ya bastante tiempo. Por otro lado, cuenta esta columna como en Pittsburgh solo un jugador se negó a poner la rodilla en tierra, Alejandro Villanueva, que estaba respetando el himno. Incluso hasta el entrenador del equipo lo criticó. ¿Y qué es lo que pasó? Que las ventas de las camisetas con el nombre de Villanueva se han disparado. La gente está apoyando a Villanueva. Por otro lado, cuenta cómo la NFL, dice Mark Thiessen en el Washington Post, no tiene mucha sintonía, mucha audiencia en la televisión. Tiene los peores ratings, como se dice, desde 1998. Y parece ser que los seguidores de la NFL están muy enfadados por esta cuestión, lo que está pasando con el himno. Y concluye el señor Thiessen diciendo que el año pasado el entrenador de la Liga de Hockey, John Tortorella, dijo que si algún jugador de su equipo se negaba a estar de pie o no se levantaba de la banca cuando sonara el himno de Estados Unidos, pues él lo dejaría sentado en la banca todo el partido. Aquí la pregunta es, ¿ganó esta pelea Trump? ¿Ganó esta pelea Trump y la perdieron los futbolistas y quienes estaban de acuerdo con la libertad de expresión que cobijaba, por supuesto, la protesta de los futbolistas y también las palabras de Trump? Esto es uno de esos temas en donde podríamos estar en una burbuja aquí en Washington, en donde creemos de que Trump se metió en una bronca que no va a ganar y resulta que el resto del país piensa como, o una mayoría del resto del país piensa como Trump. Cuando ocurrió el incidente, la polémica sobre los monumentos confederados, sobre la necesidad o el deseo de muchas ciudades de retirar estos monumentos confederados, salió una encuesta de Reuters que decía que el 54% de los estadounidenses querían que los monumentos confederados se quedaran ahí, como había dicho las estatuas de los generales del sur que eran esclavistas. Exacto. A pesar de que si uno leía los periódicos, uno creería que el consenso nacional era de que estas estatuas eran una ofensa al mismo Estados Unidos, que había librado una guerra contra el sur para liberar a los esclavos. Entonces, son temas en donde, cuidado, y no he visto una encuesta al respecto, pero aquí el columnista ofrece evidencia anecdótica que señala de que este fin de semana hubo abucheos a los jugadores que no se levantaron para cantar el himno nacional. A final de cuentas, Estados Unidos es un país bastante nacionalista. Basta ir a cualquier juego, ya sea de hockey, principalmente de béisbol, fútbol americano, y uno verá que los estadounidenses se toman muy en serio el cantar el himno nacional y el pararse y rendir saludo a la bandera de Estados Unidos. A mí eso me parece, por supuesto, un tanto ridículo. Al final de cuentas, es lo que, como decía ayer, eso es un pedazo de tela que representa un ideal, y el ideal es una nación que respeta las libertades, incluyendo el derecho de expresión. Pero como bien señala el columnista, el derecho de expresión que tienen estos jugadores de hacer esta manifestación, esta protesta contra el himno nacional y contra la bandera, no los protege también del derecho de la gente de criticarlos y de tomar represalias contra ellos, ya sea represalias de no comprar sus camisetas, de dejar de ver los partidos de fútbol americano, dejar de ir al estadio. Así que, nuevamente, cuidado, probablemente en las próximas horas, si no en los próximos días, vemos una encuesta al respecto. Cuidado, y una pluralidad, sin una mayoría de los estadounidenses está con Trump en este tema. El discurso ha sido calificado por distintas personalidades y distintos medios de comunicación con adjetivos más o menos similares. El diario The Washington Post titula hoy Trump makes defiant UN debut, es decir, el presidente Trump hace un debut en Naciones Unidas, un debut desafiante. Pero hay otras expresiones también en el diario The Washington Post, llama el discurso pugilístico. En otros lugares lo llaman como un discurso belicoso. Y en la página web de la BBC hay citas
de personalidades como la ministra de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, que dice que este fue un discurso equivocado en el momento equivocado, ante la audiencia equivocada, porque seguramente Trump estaba hablándole al sector de la población estadounidense que votó por él. También se refirió a Venezuela y, repito, a Irán, que es un tema del que trataremos enseguida. ¿Fue este, como dicen algunos medios de comunicación, un discurso del odio, porque lo llaman así, una especie de hate speech? ¿Fue este un discurso lleno de odio o fue un discurso adecuado? Digamos, fue un discurso, a mi juicio, criticable. Ahora, lo del discurso de odio lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y Irán, un país, digamos, en dictadura corrupta, antisemita, antiamericana, antimujer, no creo que vamos a usar, yo no voy a usar la palabra discurso de odio. Fue un discurso de la mediocridad, fue un discurso del desatino, fue un discurso realmente que no estaba al nivel, no por beligerante o no, pero es por nivel, digamos, intelectual y geopolítico que tendría que haber estado. Pero tenemos que ir con cuidado aquí en el sentido de que el problema es que siendo Trump y siendo como hace y dice una serie de cosas muy criticables casi cada día, tenemos en los medios, en el mundo, la idea de rechazar absolutamente todo lo que dice porque lo dijo él, ¿no? Entonces hay que separar aquí algunas cosas, algunos temas que planteó, que creo que decir que Corea del Norte es un peligro inminente es cierto. Decir que Irán, y hablaremos más de Irán, es un peligro también. Lo que pasa es que, claro, fue un discurso con una construcción y una visión del mundo, una construcción, digamos, estratégica rara en que lo que no dijo. Por ejemplo, otra vez, Rusia no lo mencionó para nada. Rusia es un gran actor que causa muchos problemas. Hoy en día Estados Unidos está sufriendo. Piensa que esto es el primer discurso después de lo que se expuso en la ONU, digo, el primer discurso después de lo que se expuso del ataque contra las elecciones americanas por Rusia, el ciberataque, el ataque de espionaje. Hubiera sido el contexto para un presidente de Estados Unidos para hablar de ese tema. No se mencionó a Rusia para nada, ¿no? El problema también cuando vas diciendo hay unos malos en el mundo, siempre la gente va a preguntar, y hay que preguntar en este discurso, qué malos están dentro y cuáles no se hablaron. Es lo mismo cuando Bush famosamente habló del Axis of Evil. El eje del mal. En aquel momento no habló de Pakistán, que era el país que estaba albergando a Al-Qaeda, de alguna forma, ¿no? Si nos acordamos. Entonces, hubo una serie de errores. Y entiendo por qué la reacción es crítica, hay mucha crítica. Pero lo que es triste aquí es, hay momentos en la política extranjera donde es importante mostrar cierta dureza, ¿no? y mandar un mensaje que, a un mundo lleno de peligros, que estamos aquí para ser fuertes y no todo se puede resolver siendo simpáticos y hablando. El problema con este estilo de este presidente es ser tan excesivo y tan beligerante y no escoger bien sus palabras, es que no solo no es claro ni coherente, sino inclusive finalmente parece menos débil, ¿no? Porque habla fuerte, pero después tienes la sensación que si en un momento dado o se va a hacer lo opuesto o no está hablando de forma bastante vacía, y por eso no fue un gran día para la diplomacia norteamericana. Pero otra vez, creo que tenemos que ir con cuidado en no absolutamente rechazar todas las ideas que están detrás por quienes son. Por el hecho que las exprese, las diga Donald Trump. Los Dreamers, o soñadores, como se traducirá en español, son esos jóvenes que entraron a este país con menos de 16 años en el año 2007. Que pudieron entrar al colegio, la mayor parte de los cuales se han graduado de high school, o de secundaria o de bachillerato, no tienen antecedentes penales, no han salido de Estados Unidos desde que llegaron aquí, la inmensa mayoría de la mano de sus padres, que venían de países como México, como Costa Rica, como Colombia. Y además estaban cobijados por un programa que se llamaba el DACA, que traduciría Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa que puso en marcha el anterior presidente estadounidense Barack Obama para evitar que fueran deportados. Hace pocos días el señor Donald Trump dijo que iba a suspender el DACA y que le iba a tirar la pelota al Congreso para que tomara una decisión mediante una ley. Bien, aquí no se sabía muy bien qué iba a ocurrir, pero resulta que en las últimas horas ha habido un principio de acuerdo entre el señor Donald Trump, que es republicano, y la oposición del Partido Demócrata en el Congreso. Y fueron a la Casa Blanca el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la jefa de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue además antes presidenta del Congreso. Y aparentemente, ¿qué acordaron?
Pues que va el señor Donald Trump a proteger el DACA, que va a seguir protegiendo a los jóvenes soñadores a cambio de que el Partido Demócrata le respalde una iniciativa para incrementar, para mejorar la seguridad fronteriza. Algunos interpretan esto como que los demócratas están de acuerdo con el muro, pero ellos han dicho clarísimamente que no. Uno se pregunta por qué hace Donald Trump este acuerdo con los demócratas, se ha tenido tantos problemas con ellos. Usted, por ejemplo, ante el hecho de que Trump parece haber cambiado de opinión varias veces en las últimas horas, tiene una frase en su artículo en El País que dice: la confusión es un arma en manos de Trump. ¿Por qué utiliza Trump a los soñadores como una especie de moneda de cambio con los demócratas? Es porque, como dice la revista Time, él lo único que quiere es ganar, porque sabe que cerrar el programa DACA lo hace muy impopular. Sí, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es, hay una necesidad electoral, es decir, lo has explicado muy bien. Los Dreamers son personas con altísima penetración social. Y son 800.000. 800.000, no tienen antecedentes, estudian o trabajan con el bachillerato terminado, son los asimilados, son parte del sueño americano. Por eso viven en este régimen casi de excepcionalidad que les proporcionaba el DACA. Llevarles al umbral de la deportación, aunque no sea un objetivo prioritario, pero se quedan en la zona de susceptibles de deportación, supone algo que ni siquiera la mayoría del votante republicano registrado quiere. Las encuestas lo han detectado con muchísima claridad, es decir, es algo que es rechazado, porque sí que corresponden a la idea de ese inmigrante que vino aquí siendo niño, que no es responsable y que además muchas veces ni siquiera conoce el idioma de su país de origen ni a su país de origen, lleva toda la vida aquí. Entonces, la expulsión es algo traumático que le puede hacer un daño electoral. Por lo tanto, intentar buscar algún modo de regularización, no posiblemente la nacionalización, pero sí alguna forma de regularización que les permita estar por la vía legislativa, a Trump, a ese electorado más centrista o más moderado de republicano, le daría pues algún rédito. Pero al mismo tiempo tiene que compensar a su base radical, que es la que pide y la que le ha hecho cerrar el programa DACA, porque claro, él mismo ha sido quien se ha puesto en el disparadero en estas maniobras que hace Trump. Entonces, para eso lo que está buscando es el endurecimiento de las políticas migratorias, entre otras, la de la seguridad fronteriza. Él intenta, pero se ve que sin éxito, meter en el paquete de la negociación el muro. Los demócratas dicen que eso es una línea roja, no lo piensan hacer, lo dejan fuera, pero el resto, los demócratas sí que están dispuestos, porque también es verdad que hay una gran parte del electorado demócrata que quiere un endurecimiento de las políticas migratorias o mayor seguridad en el muro, y que el discurso de los 11 millones de inmigrantes ilegales cala también en el electorado demócrata. Con lo cual es un juego de compensaciones. Y luego creo que hay un tercer factor que es muy importante. Trump tiene instinto político. Con todas sus torpezas, él ha descubierto que hay una falla grave en el Partido Republicano y está en el Congreso. Él ha sufrido en carne propia unas humillaciones inmensas, por ejemplo, en la negociación del Obamacare. La bandera más prometida de los republicanos han sido incapaces de llevarla, teniendo mayoría en las dos cámaras. No han sido capaces de liquidar aquello que dijeron que iban a liquidar desde que nació. Y él lo ha sufrido en carne propia, porque hubo un momento en que tomó el liderazgo de esa destrucción. Él ha visto que los dos líderes que tiene en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes no responden, no son terminales suyas de fiar, y él ha visto ahí una oportunidad de liderazgo. Y ha decidido saltar por encima para buscar él un acuerdo que además le dé esos réditos que él perdió y que le supusieron una enorme humillación en negociaciones pasadas. Yo creo que está buscando también una forma de ampliar su zona de poder en una de las áreas de mayor incertidumbre que él tiene, que es la parlamentaria, donde además, paradójicamente, los republicanos tienen mayoría. Salió justamente hace 24 horas en las librerías y lo tuvimos sobre esta mesa, titulado What Happened, es decir, ¿qué pasó?, de Hillary Clinton, donde ella cuenta lo que ocurrió en la campaña presidencial en la que fue derrotada por Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Se han conocido extractos del libro, pocas personas lo han podido leer hasta ahora, pero, por ejemplo, compara al señor Trump con el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell. Dice que es un hombre que lucha contra la verdad, incluso compara esa manera de ser con la de un personaje torturador en el libro de Orwell. Critica a Bernie Sanders, uno de los precandidatos del Partido Demócrata, y hace un recuento de por qué razón ella perdió las elecciones. Algunos dicen que tiene el libro un error porque ella lo que hace es echarles la culpa a otras personas y no se la echa tanto ella. Usted escribió un artículo en el periódico El País de Madrid hoy, o ayer,
las últimas horas, donde decía que se puede interpretar este libro o como un testamento político o como un ajuste de cuentas. ¿Cuál de las dos es? ¿O es las dos cosas? En mi opinión, es completamente las dos cosas y eso es lo que tiene valor. Yo creo que en el libro ella sí reconoce culpas propias, genéricas y concretas. Asume la responsabilidad de forma genérica: yo soy la candidata, yo decido la estrategia, todo lo que haya pasado es culpa mía. Y luego alguna culpa concreta es verdad que el mensaje a los mineros no fue bueno, es verdad que algunos mensajes del cinturón industrial no fueron buenos. O sea, yo no comparto eso de que ella no reconoce culpas propias, las reconoce. Lo que pasa es verdad, es que reconoce las suyas y luego el pero posterior es larguísimo y apunta a un montón de causas. A mí el libro me parece muy interesante, precisamente por la poca elegancia. Me sorprendía ayer que veía algunos analistas, incluso algunos informadores, quejándose de que qué poco elegante. Y digo, no, pero si es que a mí lo que me interesa es saber lo que ella piensa de verdad, y que además lo ha escrito en caliente, lo ha escrito a los pocos meses de suceder todo, con lo cual se nota claramente que no busca ser candidata de nuevo, aunque nunca se puede descartar a un Clinton. Pero bueno, parece que no busca ser candidata de nuevo y es muy auténtico en el sentido que no, señala incluso al intocable en el Partido Demócrata, que es Barack Obama. O sea, me parece muy interesante precisamente en la parte de ajuste de cuentas, porque es lo que ella piensa y lo que ella siente, y es seguramente el primer libro que ha escrito en el que no tenía en cuenta que iba a pasar al cabo de 4 años, y por eso me parece muy bueno. Vamos. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Paula Lugones? Sí, la verdad que sí. Creo que ella asume vagamente algunas culpas a nivel general. Al comienzo hay una frase que es como muy lapidaria y comprendí que millones y millones de estadounidenses no me quieren, y eso es doloroso. La verdad que eso es, para una Clinton y para Hillary, es muy duro de reconocer. Creo que es una de las frases más fuertes de ese libro, ¿no? Pero no será que lo entendió tarde, porque la verdad es que una de las grandes razones por las cuales perdió las elecciones es porque mucha gente la odia. Exactamente, y mucha gente, ella tenía una imagen como Trump también, ¿no? Muy divisiva dentro de la sociedad. Y una de las cosas que también admite es que no logró conectar con la gente. Ella es alguien que no es una persona simpática como su marido. Usted escribió un libro tiene, sobre el tema del que hablamos aquí, los Estados Unidos de Trump, sobre la campaña. Así es, y eso se veía. Yo digo, viajé mucho por el interior en esta campaña. No hay nada absolutamente revelador que diga pero realmente una de las cosas que sucedía es que ella no conectaba con la gente, no sentía esa empatía que todo candidato tiene que tener. Quizás, como decía Barack Obama, era ha sido una de las candidatas más brillantes a nivel de formación y de manejo detallado de todos los temas, pero no tenía eso que tenía que tener un candidato para lograr esa empatía que sí tenía el marido, que sí tenía Barack Obama y que sí de pronto tenía Bernie Sanders, ¿no? Reconoce algunas culpas, pero sin embargo, buena parte, la gran parte del libro se la pasa diciendo, sí, está bien, yo reconozco, pero pasó esto, Bernie Sanders lo otro, Barack Obama no me apoyó lo suficiente, a lo mejor tendría que haber salido a decir claramente que hubo una interferencia rusa en la campaña y no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tratado? Eso es importante, desliza eso. Está bueno que sea un libro escrito en caliente, eso porque ella, que es tan fría y calculadora, que todo lo mide, ahí creo que se le nota un poco esa impulso que a lo mejor, no sé, esa fuerza, ese fuego que a lo mejor no mostró en la campaña, ¿no? Tira dardos para todos lados. Es, creo que un libro muy interesante de leer, y otra de las cosas que ha dicho estos días es que no va a ser candidata, ¿no? Creo que en ese sentido es un testamento político de una de las campañas más fascinantes que ha tenido este país, ¿no? Y el mundo, la verdad que sí. En ese sentido creo que es un libro muy bueno, que desnuda mucho lo que es ella. No hay grandes revelaciones, ¿no? Porque de pronto, al echar culpas sobre cómo afectó el tema ruso, cómo afectó el voto de Bernie Sanders, cómo afectó el tema del supremacismo blanco o del voto de los trabajadores, del voto blanco, o sea que dice, bueno, al final fue un poquito de todo.
no asumimos nada. ¿En qué falló exactamente ella? Pero está muy bueno para leerlo, lo recomiendo. Vamos a leerlo. Dorita Toribio. No estoy nada de acuerdo. Creo que no reconoce culpas, porque así no es como se reconocen las culpas, y creo que además es muy pronto y esto es un error. Como dicen las compañeras, lo ha escrito en caliente y mi perspectiva es que eso no es positivo, eso es negativo, porque es muy pronto. Además, pensemos que los últimos rivales electorales que perdieron las elecciones no escribieron libros en absoluto, pero no desde luego menos de un año después de cumplirse las elecciones. Y me explico. Cuando digo que no reconoce culpas es que así uno no reconoce culpas, ni en política ni en la vida. Uno empieza por sí mismo. Eso es todo lo que yo hice mal. Y Hillary Clinton no enumera todo lo que hizo mal. Sí es verdad que dice algunas cosas y sí es verdad que esa frase, por ejemplo, es muy dura. Pero después, esta mañana la vi en una entrevista en el programa de la mañana de Today Show con Matt Lauer, que es uno de los periodistas más reconocidos en la mañana televisiva en este país, y directamente a Hillary Clinton le echaba la culpa a él. Decía que en sus entrevistas con ella no debió fijarse tanto en el problema de los correos electrónicos y de la carta de James Comey a 10 días antes de las elecciones. Uno no reconoce así las culpas. Es decir, sí, yo tuve la culpa, pero ahora voy a pasar a echar la culpa a todos los demás. Ha echado la culpa a Sanders, ha echado la culpa a Trump, ha echado la culpa al machismo, ha echado la culpa a la prensa, ha echado la culpa al Partido Demócrata. Y sobre ella dice que sí, que reconoce que tiene un problema de falta de popularidad. También dice en un momento que cree que no conectó bien con la frustración de los ciudadanos, pero pasa a explicarlo a la manera Clinton. Dice que ella lo que creía es que tenía que resolver los problemas de los ciudadanos y no avivar los problemas como hizo Trump. Eso no es reconocer una culpa. Eso es decir, yo tenía razón. Yo creo que a los ciudadanos hay que ayudarles resolviendo sus problemas y no alimentando sus frustraciones. Cuando lo que sabemos que pasó es muy claro. Hillary Clinton perdió una barbaridad de votos, entre 6 y 7 millones de votos comparados con Barack Obama, que ganó las elecciones en 2008 con un 54-55% de los votos, y en 2012 con un 51% de los votos. Hillary Clinton no llegó ni al 48% de los votos. Ese margen de votos no fue todo a Donald Trump. Ese margen de votos demócratas e independientes fue gente que o se quedó en casa o votó a los terceros partidos. Ella todavía no ha hecho esta reflexión de por qué muchos demócratas, muchos independientes, especialmente las minorías, porque un 80% de los afroamericanos se quedaron en casa y no fueron a votar. Ese problema no es de Bernie Sanders solo, ese problema no es de Donald Trump solo, ese problema no es solo de los medios, ese es un problema suyo y de su campaña, que no supieron conectar con este mensaje, esta frustración de los votantes de buena manera, y también, como decías, de una manera clara, porque mucha gente no soporta a Hillary Clinton. Pero a la vez es una Clinton. Es una candidata a presidencia de la Nación de los Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos no va a salir a flagelarse en el medio de la audiencia, decir, vos pensás que tiene un ego, son políticos que tienen un ego frondoso para pensar que son capaces de conducir a la primera potencia del mundo, han sufrido los embates. Yo no creo que nadie hubiera salido a decir, a flagelarse así, a clavarse puñales públicamente, pero sí coincido que se la pasó disparando a todos lados. Si bien reconoció culpas, se la pasó disparando a todos lados, que diluye un poco eso. Pero yo creo que nadie lo hubiera. Vos te lo pensás, si Trump hubiera perdido, ¿vos pensás pero que fíjate hubiera cuál hecho es mi algo conclusión. parecido? En este momento, este país que tiene un trauma tan profundo con las elecciones, no nos engañemos, han sido unas elecciones traumáticas para mucha gente. Este país está dividido profundamente desde 2016 en todas las categorías, políticas, sociales. Este país está ahora mismo anclado en 2016, no pasa página, empezando por el presidente, que sigue obsesionado con lo que pasó, los tweets. Desde un punto de vista político y legal, hay 4 investigaciones abiertas sobre si Rusia interfirió o no en la campaña electoral y que tuvo que ver Donald Trump. Hay medios conservadores que siguen insistiendo a día de hoy que la justicia no investigó profundamente el caso de Hillary Clinton, y ayer estaba pidiendo a un juez federal de un estado que James Comey tiene que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones de cómo gestionó el caso de Hillary. Este país no ha superado ese momento y este país está en un grave problema de profunda división. ¿En qué ayuda esto que está haciendo Hillary Clinton ahora? Sí, ¿De verdad? eso es lo bueno, que no busca ayudar, que es Claro. bastante Contar su genuino, historia. que es que Genuino, ha cogido quiere- por primera vez, ha Exacto. soltado todo esto. Entonces, eso es lo que para mí como periodista me parece interesante, que no es el libro que escribiría Barack Obama. Por cierto, hablando de ego y de autocrítica, qué interesante sería un libro de Barack Obama haciendo una revisión Estoy seguro de de que qué han pasado va a ser estos... un bestseller qué han pasado mundial, sin estos- duda. Sí, pero que tengo muchas ganas de ver ese libro, cómo cuenta esos 8 años, cómo han dado lugar a Donald Trump, cómo después de Está en 8 ello. años de Barack Obama Pero es pronto. tenemos a Donald Trump. Quiero saber si va a ser, si va a tener el nervio que tiene este libro, si va a tener la autenticidad, la transparencia que tiene el libro. Quiero saber cuánto nervio, cuánta autenticidad y cuánta autocrítica de la de verdad, no como tú dices, de la de verdad,
hay en el libro que escribe Barack Obama para que después de 8 años de gobierno de Barack Obama tengamos el auge del supremacismo que tenemos y haya ganado las elecciones un discurso como el de Donald. Hay una columna que publica en el periódico The Washington Post Susan Hansen, una periodista estadounidense que además ha pasado mucho tiempo en Turquía y que es autora de un libro que se titula Notes on a Foreign Country and American Abroad in a Post-American World, es decir, notas o apuntes desde un país extranjero, una estadounidense en el exterior, en un mundo post-estadounidense o post-americano. Dice la señora Susan Hansen lo siguiente, y además lo resume muy bien el título de la columna, que está en inglés del siguiente modo. Dice, Trump is making Americans see the U.S. the way the rest of the world already did. Es decir, Trump está logrando que algunos estadounidenses o que los estadounidenses vean a su propio país, a Estados Unidos, del mismo modo que lo ven los extranjeros, que lo ve el resto del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Ella señala que hay realmente dos Estados Unidos. Uno que es ese Estados Unidos de George Washington, que creó este país, de Thomas Jefferson, que redactó la Declaración de Independencia, de John Adams, que hablan de la democracia, de que todos los hombres son libres e iguales y nacen libres e iguales y demás. Seguramente el Estados Unidos del Acta de Derechos Civiles, de la Ley de Derechos Civiles de Lyndon Johnson en los años 60, donde finalmente los afroamericanos tuvieron cierta igualdad de derechos o igualdad de derechos con la población blanca. Los otros Estados Unidos son los Estados Unidos del sur, de los estados, por supuesto no todos los estados del sur ni toda la gente del sur, pero de los confederados en la guerra civil, que eran partidarios de la esclavitud y demás, de estos actos racistas que estamos viendo. Y la conclusión de ella es que Trump está logrando lo que acabo de mencionar. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? No. Yo creo que los Estados Unidos del sur son los Estados Unidos de verdad, en general. Esa tesis me parece muy optimista. Los estadounidenses yo creo que tienen un problema para aceptarse a sí mismos y para aceptar la realidad. Y la realidad de Estados Unidos es que es un país como cualquier otro. Esto es una herejía en este país. Este país es una ciudad brillante en una colina. Ahí, como decía Ronald Reagan, es un país... Es una frase creo que de John Winthrop, cuando vino en el Mayflower en el siglo XVII, antes de atracar en Plymouth, en Massachusetts, que dijo que él quería ver una ciudad sobre una colina. Claro, efectivamente, los peregrinos de Massachusetts que nos los venden como una especie de gente que venía aquí buscando libertad, cuando precisamente se juramentaron en el barco de matar a todos los católicos que encontraran. Entonces, es decir, las declaraciones son absolutamente preciosas y bonitas. La declaración de independencia. Yo recomendaría a la gente que se leyera la Declaración de Independencia, que se leyera al final, cuando en la Declaración de Independencia se dice que uno de los motivos para reclamar la independencia es cómo los británicos están lanzando contra los estadounidenses a las manadas de salvajes que carecen de ninguna ley y de ningún respeto por la vida, y que eran los primeros americanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, bueno, Estados Unidos... en el fondo los estadounidenses lo que tienen es un problema de perspectiva inflada de su propio ego y de su propio papel en el mundo. Es verdad que es un país que es una isla, lo cual en general tratar con islas es muy complicado. La gente de las islas son muy complicados. Ya sean... Es una isla porque solo limita con Canadá, pero hay muchos bosques ahí y con México y quieren poner un muro. Y con México que quieren poner un muro, efectivamente. Entonces, digamos que estos países, pues Gran Bretaña es un país que también tiene una sensación de ego muy complicada. Rusia no es una isla, pero casi como si lo fuera. China es tan grande que es casi como una isla en sí mismo. Japón es un país que es también dificilísimo tratar con ellos. Las islas son muy complicadas siempre. Y Estados Unidos yo creo que es una isla. Y todo esto ha existido siempre, es decir, Estados Unidos, los indígenas de Estados Unidos no fueron reconocidos como ciudadanos hasta los años 20 o 30. Los matrimonios entre personas de diferentes razas no fueron legalizados hasta 1968.
Los últimos edictos de exterminio de los mormones, o contra los mormones, se abolieron en los años 70. En los años 70 la Iglesia mormona, que es un fenómeno puramente estadounidense, aceptó que creo que los negros y los indígenas pudieran ser miembros de la Iglesia. Entonces, es decir, yo creo que, vamos a ver, sí es cierto que hay una división, digamos, entre los Estados Unidos más jacksonianos, que son los del sur, y que es precisamente, el presidente Andrew Jackson es uno de los ídolos políticos de Donald Trump, que lo sabe usar muy bien. El primer presidente del sur. Sí, el primer presidente del sur. Y luego, digamos, en los Estados Unidos, pues más de la ilustración, etcétera, también más de la burguesía ilustrada, del norte, sí, industrial, etcétera. Pero aún así yo creo que en general Estados Unidos, como todos los países del mundo, lo que tendría que admitir es que es un país normal, con cosas buenas y cosas malas, y que no es un país de... Este artículo divide un poco como... Somos excepcionales, aunque no todos. Hasta ahora todos somos excepcionales. ¿Usted está de acuerdo con la tesis de este artículo, que Trump está logrando que algunos estadounidenses vean a este país como lo ve el resto del mundo, o gran parte del resto del mundo? Yo creo que sí. A ver, mi impresión es que este país es un país muy complejo, como todos. Ahora hay que reconocer que es la democracia más antigua del mundo y que tiene una gran cantidad de bondades, pero no. A ver, las contribuciones de este país son enormes a la ciencia, al desarrollo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, de las libertades públicas. Tiene una élite que felizmente ha abrazado y defendido valores que son universales. La política exterior de los Estados Unidos desde los últimos, yo diría, 30 años, intenta a lo menos incorporar componentes como la libertad, la democracia, los derechos fundamentales en la promoción. Yo creo que si uno entra a analizar, por ejemplo, en qué consisten las tradiciones del pueblo alemán, ojo, ¿no?, de los españoles, de los ingleses, de los franceses. De todos, de los colombianos. Yo creo que, digamos, acá, felizmente, hay una de las características de este país que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que el poder está muy disperso. Y esa es una de las virtudes de este país. El poder no está concentrado, el poder es disperso. Y tú encuentras opiniones y grupos económicos y personas y sectores que están dispuestos a avalar todo tipo de ideas, ¿no? Solo California, ¿no?, que representa, ¿cuál?, la séptima economía mundial, también defiende, digamos, ese estado. Creo que poco tiene que ver con Alabama. Estoy de acuerdo que hay diferencias centrales, y también estoy de acuerdo que lamentablemente los sectores más atrasados en los Estados Unidos, aquellos que no tienen mayores oportunidades de educación, se aferran ¿a qué? A las armas y a la Biblia, ¿no?, para darle respuesta a temas complejos. Y de esos son los sectores que apoyan al actual presidente y se identifican con él, con el populista que está a cargo hoy día del gobierno. Pero me parece que en pocas palabras hay muchos Estados Unidos. Creo que estoy diciendo una perogrullada, algo que es de conocimiento. Un lugar común, sí. Un lugar común, pero no, a mí no me parece que uno pueda dividir claramente, digamos, entre el norte y el sur, o entre sectores rurales y sectores urbanos, porque aquí hay, me parece, espacio para muchos sectores que tienen posiciones contradictorias, y que eso es lo que hace en grande este país. Hay una tesis según la cual Trump se está empezando a quedar solo. Por una parte, ayer disolvió este consejo de presidentes ejecutivos de empresa que había nombrado, eran casi 30. Él lo había dicho que eso iba a ser un éxito. Él es en sí un empresario y la gente pensaba que iba a ser una gran fortaleza, pero empezaron a renunciarle como consecuencia de las reacciones de Trump a lo que pasó en Charlottesville. Pues Jamie Dimon del JP Morgan, Denise Morrison de Campbell, de las sopas Campbell, Ken Fraser de Merck, de la compañía farmacéutica, uno de los confidentes de Trump, que era el presidente ejecutivo de Blackstone Group, Steven Schwarzman. Justamente ayer Trump disolvió el consejo cuando se dio cuenta de que este hombre iba a renunciar, pero ha habido mensajes de los comandantes de las fuerzas de la Armada, de la Marina, del Ejército, también diciendo que hay que condenar el racismo.
Los dos expresidentes Bush, George Bush padre y George Bush hijo, ayer, como mencionaba Raquel, publicaron un comunicado sin mencionar a Trump, condenando la intolerancia racial en este país. Líderes internacionales como Theresa May, la primera ministra británica, o como uno de los ministros alemanes, tanta gente condenando la reacción de Trump. ¿Se está empezando a quedar solo el señor Trump o esto es anticiparse mucho? Lleva empezando a quedarse solo desde hace un año. Le hemos visto ir quedándose solo demasiadas veces. Yo no tengo nada claro que esta sea ya la vez, que esta sea el desencadenante para la caída de Trump. No lo tengo nada claro. Creo que es una crisis importante de reputación. Sin duda, en cada una de estas crisis es verdad que luego se levanta, pero siempre se levanta un poco más debilitado. Y no son los primeros pronunciamientos contundentes de políticos y de republicanos de renombre contra Trump y los Bush. La verdad es que cuando veo los comunicados de los Bush, y no son los primeros, me llama la atención porque Bush hijo en Europa fue un presidente bastante impopular, especialmente en España. Recuerdo que es uno de los presidentes estadounidenses recordados con impopularidad. Y Trump lo ha hecho tan presidenciable, lo ha hecho tan dignatario, que yo ahora, claro, veo a Bush, veo a Bush con estos discursos, o con esta a veces dulzura, abrazándose a Michelle Obama en la inauguración del museo afroamericano, y me llama la atención, pero no es la primera vez. No es la primera vez, y Bush también tuvo unas acusaciones de racismo importantes en su administración. Tenemos que acordarnos que, además de los discursos, cómo fue criticada su respuesta, o más bien su no respuesta a la tragedia del Katrina. Allí, aquel desastre para Estados Unidos fue un símbolo de que las vidas de los negros no se habían atendido. Hubo la sensación de que si hubieran sido otras vidas se hubieran atendido mucho más rápido. Entonces, sí, todos estos discursos están bien. Yo no tengo claro que sea el golpe definitivo. Y lo que también veo es que estos tweets, es verdad que es absurdo intentar teorizar a Trump, pero creo que ahora se está metiendo en el debate de los monumentos para desviar la atención de sus palabras sobre el racismo, y habla de los monumentos y confunden estatuas con historia, y también creo que hay una confusión en eso. Es decir, tú quitas una estatua, no estás borrando un capítulo de la historia. Hay otras maneras de relacionarse con la historia, y no se le puede pedir a un país que hasta los 60 tenía leyes de segregación, que miren con serenidad estatuas que les recuerdan eso, en las que se homenajea eso. Recordar la historia no es homenajear los capítulos negros de la historia, y creo que el debate a veces no se enfoca de esta manera. A lo sucedido el pasado sábado en Charlottesville, en Virginia. Había una manifestación de supremacistas blancos, de personas incluso vinculadas al Ku Klux Klan, que protestaban porque quiere echarse abajo una estatua del general Robert Lee, que fue el general que comandó las tropas del sur en la guerra civil estadounidense. El sur estaba a favor de la esclavitud, mientras que el norte, encabezado por Abraham Lincoln y el general Ulysses Grant, querían abolir la esclavitud, y finalmente ganaron, por fortuna, los del norte. ¿Qué pasó? Trump, el día de los hechos, dijo que ahí había habido culpa de ambos bandos, es decir, no solamente de los supremacistas blancos, sino también de la contramanifestación que había sido convocada por personas que protestaban a su vez por el hecho de que hubiera racistas tratando de que se mantuviera la estatua del señor Robert Lee. 24 horas después, Trump aparentemente cambió de parecer, vino a la Casa Blanca de sus vacaciones en New Jersey, de paso para Nueva York, y dijo que era repugnante y que era condenable lo que habían hecho los supremacistas blancos y el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Ayer volvió a cambiar de opinión. En una rueda de prensa que dio en el lobby de la Torre Trump, del edificio del señor Trump que queda en la esquina sureste del Central Park en Nueva York, dijo que había habido nuevamente violencia de ambos lados, criticó a los periodistas que le formularon algunas preguntas, dijo, bueno, pero entonces ustedes seguramente habrá gente que piense que el día de mañana hay que tumbar también una estatua de George Washington o de Thomas Jefferson, el primer presidente y el tercer presidente de Estados Unidos y padres fundadores de este país los dos, aunque tuvieron esclavos ambos, hay que decirlo. Hoy ya el periódico de New York Times dice que Trump es casi un espectáculo en sí mismo,
y que es muy repudiable que un presidente de Estados Unidos no sea capaz de condenar el racismo. Incluso los supremacistas blancos en las páginas web, David Duke del Ku Klux Klan ha dicho que agradece al presidente Trump que haya vuelto a ceñirse más o menos a la verdad. ¿Qué cree usted de esto? ¿Es Trump un supremacista blanco? Hay que preguntarlo abiertamente por las declaraciones que da, o tiene razón el presidente de Estados Unidos. Recordemos, Trump se refirió a los neonazis como muy buena gente, dijo que habían sido tratados injustamente por la prensa, ¿no? Poniéndolos casi a la misma altura que él, que también todo el tiempo se queja de que es tratado injustamente por los periodistas, por la prensa crítica de Estados Unidos, de una manera bastante agresiva, intempestiva, que dejó a todos los colaboradores que estaban ahí al lado suyo boquiabiertos, y creo que a todos los que estamos viendo la conferencia de prensa, ¿no? Fue otra vez un Trump, creo yo, auténtico. Creo que el que vimos ayer para mí fue el verdadero Trump, el Trump que había aparecido frente a las cámaras en la Casa Blanca, medido, leyendo desde una pantalla un mensaje pulido, construido por sus colaboradores, en el cual denunció a estos grupos de la extrema ultraderecha. No fue un Trump realmente creíble. Creo que ayer se vio lo que Trump realmente pensaba, y la decisión de él de salir en la Torre Trump a decir todo esto tiene mucho que ver con la continuidad de las críticas, ¿no? Él dijo, bueno, me piden que diga esto, lo digo, las críticas continúan, entonces voy a decir lo que realmente pienso y lo que realmente creo, ¿no? Que hubo violencia de los dos lados, que existe una falsa equivalencia, porque esto hay que decirlo, ¿no? Hay una falsa equivalencia poner a grupos que fueron a protestar en contra de neonazis, en contra de los supremacistas blancos, a la misma altura de gente que pregona el odio, la intolerancia, y que siente que son superiores a personas que son distintas de ellas, ¿no? Ahora, ¿por qué hace esto Trump? ¿Cuál es el motivo que lo lleva a Trump a hacer esto, ¿no? Bueno, Trump es un político amoral, narcisista, que ha hecho un fino cálculo respecto de cuál es el mensaje que tiene que dar para tratar de contener a su coalición de votantes. Y es un mensaje en contra de las ciudades, contra la diversidad cosmopolita que existe en las costas de Estados Unidos, donde Trump cosechó el menor apoyo en la última elección presidencial. Ahora, vos preguntabas, ¿Trump es racista? ¿Es un supremacista blanco? Sí. Esta es una discusión interesante que yo veo que continúa y que no termina. Yo creo que es racista sin saberlo. No creo que él sienta como, por ejemplo, dice David Duke. ¿Racista sin saberlo? ¿Sin saberlo o no, sin reconocerlo? No creo que, o sin reconocer, no creo que sea como David Duke, que él cree que hay que hacer una limpieza étnica en Estados Unidos, y que hay que tratar de eliminar a las minorías porque el país le pertenece a la gente que es blanca de descendencia europea, ¿no? Es un concepto totalmente ignorante, repudiable, condenable. Pero sí creo que existe un racismo mucho más sutil, que son personas que no reconocen la disparidad que existe entre la aún mayoría blanca y las minorías. Creo que esto marca un punto de quiebre en la presidencia de Trump. Me parece que así, a partir de esto, la presidencia de Trump se convierte en una presidencia en ruinas, que hay que tratar, que la Casa Blanca va a tratar de reconstruir un repudio generalizado de todo el arco republicano. Yo no vi un solo republicano que saliera a respaldar al presidente. Paul Ryan, el no, presidente del Congreso. no veo cómo Trump, que se ha recuperado de otros escándalos, puede recuperarse de esto. Enrique, acaba de volver usted de Charlottesville, del estado de Virginia, aquí al sur de Washington, en donde el sábado hubo un hecho dramático, y tiene que ver con que inicialmente se había convocado una manifestación por parte de supremacistas blancos. Entre ellos había representantes de Ku Klux Klan, un grupo racista fundado a mediados del siglo XIX, y estaban protestando porque se iba a retirar de una zona de la ciudad una estatua del general Robert Lee. El general Robert Lee era el comandante de las tropas del sur, de los estados esclavistas, cuando la guerra civil estadounidense, que empezó en 1861, cuando fue elegido presidente de este país Abraham Lincoln, y que terminó en 1865 con el triunfo de los estados del norte y, por supuesto, la derrota de los estados que estaban a favor de la esclavitud. Bueno, hubo una contramanifestación, hubo otra gente que se les enfrentó a los supremacistas blancos, a los racistas,
Y vino lo que ha visto mucha gente en televisión, y es que un joven de 20 años neonazi atropelló a la multitud, mató a una mujer, y posteriormente el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, desde su club de golf en el estado de Nueva Jersey, en donde está tomando vacaciones, dijo que aquí había habido, que él condenaba la violencia, una violencia que tenía origen en distintos lados, que era una violencia proveniente de distintas orillas. Hubo grandes críticas a Trump, y ayer, para algunos, rectificó, dio una declaración en la Casa Blanca antes de ir a Nueva York y dijo que eran repugnantes estos actos racistas y que él condenaba expresamente a los miembros y pronunció las 3 veces la letra K, del Ku Klux Klan, a los supremacistas blancos y demás. Hoy hay columnas también quejándose de esa supuesta rectificación de Trump, lo que consideran algunos fue una rectificación. Una columna de Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, el profesor de Princeton, que dice que Trump no es americano, no es estadounidense, por un lado. Y el editorial del periódico The New York Times dice que Trump se quedó corto, que nadie le puede creer de esa manera como él quiso matizar lo que había dicho 24 horas antes. ¿Cuál es su parecer, sobre todo usted que viene con la sensibilidad de haber estado en Charlottesville? Bueno, primero eso, que sigue muy abierto, muy pendiente de este tema, o sea, es un problema, y que sí, este problema creció con el gobierno de Trump, se quedó más radical. Y ayer hablé con unas personas, también hablé con Vanita Gupta, que es una directora, una activista de los derechos humanos, y que me dijo una frase que fue muy fuerte para mí, que ha dicho: es muy triste vivir en una sociedad donde el hecho del presidente americano condenar el racismo es noticia. O sea, eso no podría ser noticia hoy. El cierto es, esto debe ser normal, debe haber sido hecho el sábado. Y ella concluye diciendo que en verdad no fue suficiente, no fue efectivo, porque son palabras que parecen vacías por todo lo que ha hecho. Primero porque el mismo día, ayer, antes de hablar sobre condenar de forma efectiva el racismo, los supremacistas blancos y neonazistas, ha dado una polémica con un presidente de una compañía americana que es negro, que salió de un consejo de empresarios por estar en contra de Trump. ¿Por qué? Porque también mantiene su política de hablar cosas que dividen el país, porque mantiene en su gabinete personas que tienen histórico de ligaciones con supremacistas blancos. Como Stephen Bannon, que es uno de sus principales consejeros. O sea, solamente palabras no van a cambiar. Y si hace falta que más que eso, actitudes o proyectos que empiecen de verdad a intentar que Estados Unidos pacifique sus relaciones. Tenemos que saber que son problemas de siglos que no será resuelto en un mandato, pero no podemos retroceder, y creo que esto es un problema. Estas frases no son efectivas y no condicen con lo que Trump piensa. Se parece muy fuerte que él fue presionado a decirlo y que no cree en lo que está diciendo ahora de condenar de forma tan efectiva a los supremacistas blancos. Y por último, creo muy fuerte que una semana que habló tan fuerte contra Corea del Norte, que habló tan grosso con Venezuela, sea tan condescendiente, complaciente o tolerante con los supremacistas blancos, ¿no? En la residencia presidencial ayer hubo nuevamente un sacudón. Hay sacudones cada 24 horas en la Casa Blanca, o posiblemente cada 12 horas, y cambios hay gente que despiden, que destituyen, otros que llegan y demás. Ayer le tocó el turno, porque fue despedido, fue destituido, le pidieron la renuncia el señor Anthony Scaramucci. Anthony Scaramucci era un banquero de Wall Street en Nueva York que hace 10 años fue nombrado jefe de comunicaciones de la Casa Blanca. Un hombre bombastic, como dicen en inglés, que daba unas declaraciones, unos pronunciamientos que causaban escándalo. Justamente el señor Scaramucci, cuando fue nombrado, precipitó la renuncia de Sean Spicer, quien había sido hasta ahora portavoz del presidente Donald Trump. Recordemos que Trump lleva 6 meses en el poder, se posesionó el 20 de enero de este año. Bueno, el señor Scaramucci en los últimos días tuvo un diálogo con un periodista de la revista The New Yorker, y entonces la emprendió en ese diálogo. Se fue en lance en ristre contra Reince Priebus, que era el jefe de gabinete de Trump, es decir, el secretario general de la presidencia. En un momento dado, hablando con el reportero, el señor Scaramucci dijo que el señor Priebus es un esquizofrénico paranoico, y que además, y aquí empleó un lenguaje bastante vulgar, que no lo dicen mucho, se le gustaba o se trataba de hacer una felación a sí mismo.
es decir, sexo oral a sí mismo, o sexo bucal, como dice Javier Marías, un escritor español, que además creo que tiene razón, porque él dice que oral es sexo hablado, que sexo bucal es el que se practica con la boca, pero esto ya es una cosa distinta de un gran escritor español, por lo demás. Bueno, Scaramucci se fue, se han burlado todos los programas de humor en Estados Unidos de los 10 días del señor Scaramucci, pero todos consideran que el hecho de que se haya ido Scaramucci se debe a que ha entrado con mucha fuerza como nuevo jefe de gabinete John Kelly, general de 4 estrellas, y que Kelly es quien ha impuesto el orden ahí y ha pedido que se vaya Scaramucci. ¿Es este un triunfo de Kelly por una parte, y por otra, será que Kelly sí es el hombre que va a imponer, repito, el orden en la Casa Blanca? El presidente Lincoln famosamente gobernó con un equipo de rivales. Aquí el presidente Trump claramente le gusta también poner a sus subalternos a competir entre sí y generar ese tipo de competencia interna en la Casa Blanca. No le está saliendo tan bien al presidente Trump que le salió al presidente Lincoln, y ha sido más bien una Casa Blanca con mucha intriga, con una cultura de filtraciones y un cierto caos que ha impedido finalmente que se logren hacer cosas. Así que el desafío de John Kelly va a ser justamente llegar y imponer orden y disciplina. Es un hombre que está acostumbrado a hacer eso, pero está acostumbrado a hacer una institución que son las Fuerzas Armadas, que están acostumbradas a la cadena de mando, a la disciplina y a la orden. Si lo puede hacer en una Casa Blanca muy poco acostumbrado, y para un presidente que no parece querer ese tipo de orden tan rígido, es una gran pregunta. Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, quien toma posesión del cargo el próximo 20 de enero. El señor Trump ha ido anunciando varios nombramientos, y hoy el periódico The Washington Post, en primera página, hace mención del último de estos anuncios. Ayer, Donald Trump dijo que va a nombrar como encargado del Departamento de Seguridad Interior a John Kelly. John Kelly es un general estadounidense que fue el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el que se encarga de todo el hemisferio de Sudamérica y de Centroamérica. Pero este es un hombre que fue general, es un general retirado. Pero también está John Mattis, a quien anunció Donald Trump como el próximo secretario de Defensa, militar por supuesto. También anunció como consejero de Seguridad Nacional a Michael Flynn, militar también, ex general. Está considerando como secretario de Estado, aunque hay varios nombres ahí, incluso el CEO, el presidente ejecutivo de ExxonMobil, está considerando al general David Petraeus como secretario de Estado, así como está considerado a Mitt Romney, ex candidato presidencial. Pero también está considerando a Michael Rogers, otro militar, como director nacional de inteligencia. Y en la CIA ha nombrado a Mike Pompeo, o va a nombrar a Mike Pompeo, un hombre que se graduó de la Academia Militar de West Point y que ha tenido varios nexos con los militares. Y quien fuera oficial naval, por otra parte, Stephen Bannon, es el estratega principal, el consejero principal del señor Donald Trump. ¿Le inquieta que haya tanto militar en la arquitectura, en el aparataje del gobierno del próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, lo llamativo, sobre todo, es que hay tantos generales, ¿no? Y generales en puestos clave de la seguridad nacional. Consejero de Seguridad Nacional, Flynn, un general, secretario de Defensa, Mattis, otro general, y ahora secretario de Seguridad Interior, un cargo clave en la protección antiterrorista, Kelly, otro general, ¿no? Y la paradoja es que algunos de esos cargos, sobre todo los dos que pertenecen a la Defensa y Seguridad Interior, ¿no? a Kelly y Mattis, inquieta que haya tantos generales y que estén en cargos que deberían ser civiles normalmente, que tradicionalmente son civiles. Por ejemplo, lo habitual es que el Pentágono, que a los militares del Pentágono les dirija un civil, en parte para separar bien los poderes, ¿no? Pero lo paradójico es que sean dos de las figuras, Mattis y Kelly, que más moderadas de alguna manera, o que más tranquilizan a este establishment de Washington, que está tan nervioso y tan inquieto por la llegada de Trump. En realidad, de todos los cargos que ha nombrado en puestos clave de la administración, quizá estos dos generales, no Flynn, porque Flynn pertenece a otra categoría, pertenece al círculo interno de Trump y a este mundillo de conspirativos y gente que propaga estas teorías tan descabelladas sobre todo tipo sobre Hillary Clinton, sobre los musulmanes, pero en el caso de Mattis y Kelly son figuras que yo creo que podrían perfectamente haber estado en una administración de Hillary Clinton.
el señor Trump ha hecho 2 nombramientos. Nombró primero como consejero, como estratega principal y como consejero senior, que es el cargo, a Stephen Bannon, un hombre de 62 años, que ha manejado Breitbart News, una página web de ultraderecha, un hombre que ha sido acusado de racista, de sexista por múltiples ONGs, por una parte. Y por otro lado, nombró como lo que se llama en inglés Chief of Staff o jefe de gabinete al señor Reince Priebus, que era el presidente del Comité Nacional Republicano, que le fue leal a lo largo de la campaña, que tiene 44 años y que como va a tener ese cargo, pues va a ser el hombre que va a manejar la Casa Blanca ahí adentro. La ex esposa de Stephen Bannon ha dicho que él no quiso enviar a las hijas del matrimonio a un colegio en California porque había muchos judíos, y por otra parte dice que incluso llegó a agredirla en cierto modo, a cogerla con fuerza del pelo, y había unas denuncias fuertes ahí. Pepe Díaz Briceño. Sí, un tema muy interesante porque se ha comparado ya en la prensa estadounidense lo que va a ocurrir en términos de balance de poder entre Bannon y Priebus al balance que hubo durante la Casa Blanca de George W. Bush, donde Andy Card era, digamos, una figura que hacía el trabajo burocrático, pero el realmente asesor fuerte de comunicación era Karl Rove, que era el guía realmente estratega de hacia dónde va el mensaje y las acciones de gobierno. Entonces, Bannon es el Karl Rove de Donald Trump, y esto pues es extremadamente preocupante. No solo, digamos, perdón por ser autorreferencial, pero el sitio de Breitbart News, al país que más se ha referido durante toda su historia, y puede uno hacer un search allí, es México. 130,000 menciones en Breitbart son de México. Después vienen 111,000 de Israel y China, pero hay una obsesión en temas de comercio e inmigración de Bannon con México por alguna razón, y esto es altamente preocupante y nos advierte que pues, esos temas no se irán, serán la guía de la campaña. En una entrevista que dio a Bloomberg el viernes, el señor Bannon dijo, esto no es la Revolución Francesa donde se trata de destruir todo. Sí. Esta es la restauración del verdadero capitalismo estadounidense. Elecciones históricas aquí en Estados Unidos, ha ganado Donald Trump. Donald Trump es el nuevo presidente de este país, el presidente número 45. A las 2:30 se supo que había llegado al número que se requería de votos, había sobrepasado los 270 votos que se necesitaban en el colegio electoral. Finalmente el señor Trump obtuvo 279 y Hillary Clinton, la candidata demócrata, 218. En el voto ciudadano, ella le lleva una ventaja, tiene 59.344.000 votos, él tiene 59.178.000. Trump ganó algunos estados swing states, como se dice en inglés, estados bisagra o estados columpio, como la Florida, como Carolina del Norte, ganó estados como Pensilvania, que fue uno de los que le permitieron finalmente quedarse con la Casa Blanca. Hay que decir que es un resultado sorprendente, porque además los republicanos quedaron con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara, recuperaron las 2 cámaras. Ha habido reacciones de todo tipo en el mundo y aquí en Estados Unidos, porque digo, posiblemente en esta generación haya habido pocas elecciones con tantas implicaciones. ¿Qué significa para Estados Unidos y para el mundo el triunfo de Donald Trump? Bueno, es una enorme sorpresa, una candidatura muy extraña y que nadie tomaba, podemos decir, en serio. Se habla mucho de un repudio al establishment y creo que sí, está en el fondo. Estamos hablando de un señor que se presentó en rechazo de todo, quiere decir, los 2 partidos, demócrata y republicano, la estructura económica del país, la cultura que él llamaba de ser políticamente correcto, agresivo, crítico, pero obviamente con un instinto, y creo que la elección aquí es que hay una gran bronca en ese país, sobre todo en la clase obrera blanca que se siente olvidada, abandonada. Es un país que, aunque la economía va bastante bien, donde ha habido una desigualdad muy enquistada, en que los sueldos no suben, en que la gente siente que todos los sistemas están fallando, y esto fue un voto de un enorme rechazo que tengo que decir que mismo la gente de la prensa y de la élite no entendió y no vio venir, porque creo que hay una gran brecha en este país entre lo que es la élite política, intelectual, económica y la América profunda, y lo hemos visto y se ha expresado de una forma muy contundente, y ahora estamos en un territorio desconocido y vamos a ver qué pasa con este señor, su estilo de política, su movimiento y cómo reacciona el país y el sistema.
Dentro de una semana exactamente son las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Se enfrentan Hillary Clinton por el Partido Demócrata, Donald Trump por el Partido Republicano. El fin de semana, el viernes en realidad, el director del FBI, James Comey, les envió una carta a algunos congresistas diciendo que habían aparecido unos nuevos emails de aquel servidor privado de Hillary Clinton. No se sabe el contenido de los emails, fue una filtración aparentemente de Wikileaks. La campaña de Hillary Clinton, por boca de Robbie Mook, que es el gerente, ha dicho que aquí hay un doble rasero, que es curioso que el FBI ahora habla de los correos de Hillary Clinton, pero que hace pocos días no se atrevió a decir que podía haber hackers rusos interviniendo en todo esto. Y para rematar, la última encuesta, lo que se llama el tracking poll del diario The Washington Post y ABC News, dice que si las elecciones fueran hoy, ganaría Trump con el 46% de los votos y Hillary Clinton obtendría el 45%. ¿Puede ganar Trump? Creo que todo es posible en esta campaña. No deja de sorprendernos, los periodistas estamos atrás de todos los números, analizando estado por estado qué es lo que está sucediendo. Donald Trump compara lo que pasó con estos días con el tema de los mails con el Watergate, pero la verdad que no sabemos qué pasó porque Comey tiró la bomba y realmente no sabemos de qué está hablando, de qué cantidad de mails hay. ¿Qué dicen esos mails? Capaz que no dicen nada, pero eso es suficiente como para crear una atmósfera que es potencialmente dramática. Mira, yo vengo en estos días de una gira por el cinturón industrial de los Estados Unidos, donde Trump precisamente es fuerte, y ahí Hillary es corrupta, es mentirosa, para ellos no hay vuelta atrás. Y hay una serie de votantes que son los votantes de Bernie Sanders, que es una gente que de pronto ha sido golpeada por la crisis, gente blanca, jóvenes, trabajadores que han sido despedidos de sus fábricas porque las fábricas han sido deslocalizadas, que votaban a Bernie Sanders porque estaba contra la globalización y contra la deslocalización de empresas. Esta gente, que es una franja importante, sindicalizada, supuestamente liberal, no sabe a quién votar, ¿sí? Ahí creo que va a estar un poco la clave de estos comicios. ¿Van a votar a Trump? ¿Van a votar a Trump? No saben porque es demasiado para ellos. Pero a Hillary no la soportan porque dicen que es corrupta. Entonces, y este caso le confirma. Le confirma, no sabemos si le confirma porque no sabemos qué dicen los mails. Pero pero esa gente cree que el FBI no está diciendo mentira. Exactamente. Entonces esa vaguedad instala esa vaguedad, esa sombra sobre ella que lo ha instalado bien él. Y creo que va a ser bastante importante en la elección porque hay varios estados claves como Ohio que tenemos que mirar. Nosotros estamos haciendo un análisis de alta política, conspiración, las maniobras del FBI. Yo les digo, vengo de la América profunda y no importa la verdad, no importa qué es lo que pasó. Yo estuve hablando con mucha gente que me dice, Trump tiene razón porque Obama nació en Kenia. Y yo digo, no, Obama no nació en Kenia. Incluso Trump mismo lo reconoció. Y la gente me dice, yo leí el libro de Obama, donde Obama mismo escribió que había nacido en Kenia. Yo le digo, no señor, Obama no escribió que nació en Kenia, y menos en su libro. Sí, es así. Sí.